estos que retomamos de Kush para repensar. Me gusta esta idea de la vitalidad del pensamiento o de un pensamiento vital que tiene que ver con un poco lo que estamos haciendo acá. No se trata simplemente de transmitir una idea o de transmitir las ideas principales de un autor, sino que esas ideas movilicen a un pensamiento vital, a una reflexión, a un debate, a un cambio en las acciones nuestras cotidianas. Y retomo las palabras también de una de las chicas que habló al principio, que se preguntaba cómo miramos, cómo miramos. Y se relaciona muy directamente con lo que habíamos hablado un poco la clase pasada, con este cuadro en donde distinguía como lo occidental, norte europeo, centroeuropeo, con lo americano, donde por un lado estaba el ser y por el otro lado estaba el estar, y que no tiene que ver con elegir un bando, sino que justamente tiene que ver con cuestionarnos aquello que, todos aquellos rasgos occidentales que nos habitan y que habitan nuestra formación, y, y dejarnos interpelar e incorporar cuestiones que tienen que ver con nuestro propio paisaje, y que también, al fin de cuentas, no se trata del ser o del estar, sino de seguir buscando el estar siendo. Me parece que ahí va mi aporte. No quiero seguir hablando mucho más del cuadro porque no nos va a quedar tanto tiempo para los grupos. Por ahí, Sergio, si querés presentar el tema de hoy, que también está relacionado con repensar cómo pensamos la historia. Sí, yo me agarro de eso último que dijiste y también me quedó algo, creo que fue Silvana quien lo dijo, eh, con respecto a esta cuestión de frontera, ¿no? Si no fue Silvana, me corrigen. Eh, la idea de frontera, ¿no? En el pensamiento, digamos, tiene que ver con un lugar de contaminación, tiene que ver con un lugar de intersección, digamos, de conocimientos, de sabidurías, de prácticas, de culturas, en plural y con minúscula, que se cruzan, ¿no? Eh, Kush, para hablar de Kush y hacer como una transición un poco más sutil, Kush, digamos, introduce el concepto de fagocitación para tratar de explicar cómo se produce esa, digamos, por un lado juxtaposición, entrecruzamiento, pero por otro lado también, digamos, una especie de absorción que, en términos muy esquemáticos, ¿no? Entre paréntesis, una de las cosas más interesantes y más complejas para leer a Kush es justamente que, digamos, hay una crítica a la dualidad de la modernidad, pero como cualquier sujeto de su tiempo no se puede correr de esa dualidad, entonces muchas veces el pensamiento está planteado en esa dualidad, ¿no? El afuera, el adentro, el arriba, el abajo, el conocimiento, el pensamiento, ¿no? Y Kush cuando plantea la dualidad, específicamente por eso me sonó cuando habló Silvana del arte, ¿no? Y un poco lo que decía Pepe, hay muchos de los, entre comillas, especialistas que trabajan la estética americana en Kush, sostienen justamente que una hipótesis tranquilamente puede ser que se pone a hacer teatro y se pone a hacer arte con mayúscula, cuando, digamos, se advierte más consciente o menos conscientemente que la filosofía le pone un corset. La filosofía entendida como un pensamiento, como una matriz de pensamiento eurocéntrico. ¿Sí? Eh, y en ese sentido, cuando él habla de la fagocitación, es un concepto que a veces suena complicado, pero él lo introduce para tratar de poner una imagen casi literaria de cómo el arte americano absorbió elementos de Occidente, elementos de la modernidad eurocéntrica, ¿no? Y un poco lo que hablamos del primer encuentro, que sé que también lo hablaron en el anterior, aunque yo no pude estar, es no pensar que eso tiene una síntesis, no pensar que eso tiene un resumen, no pensar que ese conflicto se borra. La fagocitación implica asumir que ese conflicto existe, ¿sí? Y que hay elementos que están tensionados, que están conviviendo y que
si lo llevábamos al aula, haciendo un gran esfuerzo en el poco tiempo que a veces tenemos en estas ocasiones, nos aleja de, creo yo, varias ideas. Por ejemplo, una es la idea de objetividad, ¿no? Digo, me pongo a autorreferenciar, yo que vengo de la historia. Para las ciencias sociales, la objetividad históricamente fue un valor desde el origen de las ciencias sociales hasta hoy, ¿sí? Y digamos, esa contaminación, esa fagocitación, ese asumir que hay elementos en tensión que no pueden ser vistos, como decía Santiago Castrogón, desde un punto de vista objetivo, como si el mundo fuese una máquina, ¿sí? Desde esa híbrido punto cero que dice Santiago Castro Gómez, es asumir otra manera de conocer, es asumir específicamente, por ejemplo, otra manera de hacer filosofía, otra manera de hacer historia, otra manera de ver un montón de cuestiones que muchas veces los vemos a través de una matriz de pensamiento eurocéntrico, eurocentrado, occidental, moderno, ¿no? Después ahora con algún fragmento del texto de Dussel podemos discutir qué entendemos por modernidad. Pero la idea de hoy es leer algunos fragmentos, ¿sí? En grupo sobre sobre el concepto de historia específicamente, con varios fragmentos de Push en un artículo que se llama El miedo y la historia, ¿sí? Otro fragmento de una socióloga boliviana, de Silvia Rivera Cusicanqui, en un libro donde aborda las identidades latinoamericanas y la idea de historia, y un fragmento del artículo que les habíamos comentado y subido de Enrique Dussel, que se llama Europa, Eurocentrismo y Modernidad, ¿sí? Entonces la idea, no estoy viendo cuántos somos, 100, bueno, Bien. dividirnos en 3 grupos y poder leer esos ¿Querés, fragmentos. Sergio, querés poner para que ellos lo puedan ir bajando mientras tanto, que incorporarlo en el chat? Sí, Si lo van puedo bajando. enviar por acá para los que estén en computadora. Igualmente está subido también al aula. Para llenar mientras lo subo. Google Drive creo que está también. Están en la compu, lo pueden ver, creo que los que están en el celular, en el chat. Ahí lo envié, se está mandando. ¿Tienen ya? Ver, Ahí está, ahí apareció. Ahí apareció, dice fragmento, historia, PDF, punto. Lo van a poder descargar aquellos que estén en su computadora. Quienes Igual estén seguramente lo va a el leer uno en el celular, grupo. Vamos a hacer 3 grupos hoy. sí, les aviso para que no se preocupen que si no lo ven es porque es por el formato de la aplicación en el celular. Vamos acá. Lectura grupal, y si alguien tiene acceso al aula, está subido desde ayer, así que si alguien también lo tiene. Buenísimo. ¿Lo leen con qué consigna, Sergio, entonces? La consigna sería pensar muy en general, como consigna paraguas, de qué manera aprendemos y enseñamos la historia en el aula, ¿sí? Y de la mano de esto, qué concepto de historia tenemos desde nuestra propia formación y a la hora de entrar al aula, más allá de que no seamos docentes de ciencias sociales, ¿no? Digamos, justamente un poco en lo que recién preguntaba Alicia y contestaba Pepe, y recuperamos de los encuentros anteriores, tratar de pensar transdisciplinariamente, ¿no? En esta idea de frontera que justamente decíamos recién. De hecho, Push no trabaja la idea de historia en sus obras, sino que lo que va haciendo es dejando pistas, dejando semillas que, digamos, uno las puede ir recuperando, pero no tienen que ver con una sistematización de la idea. Pero la idea, vuelvo a la consigna, sería pensar qué historia enseñamos y aprendemos como alumnos y como docentes en nuestra formación y en nuestras prácticas profesionales, laborales, educativas.
Estoy admitiendo yo, que están ingresando más. Bien. Vamos a los grupos. Hola, buenas tardes. Norma González Pugliese, ¿cómo están? Me gustaría saber por qué se enviaron tan tarde los enlaces para la conexión. Muy bien, es una buena pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes, Norma. Los enlaces se enviaron antes de ayer. Yo no recibí nada y estoy viendo que a muchas compañeras que le pregunté en mi localidad, en Río Colorado, nadie los había recibido y estoy viendo que todos los mensajes de los que ingresan están diciendo lo mismo, que recién lo están recibiendo. Sí, porque hará media hora Mari, la secretaria de la escuela, los envió nuevamente, pero fueron enviados antes de ayer. No, yo no los recibí y varios están diciendo lo mismo. Así que bueno, eso es una parte por ahí a mejorar, ¿no es cierto? Para la próxima conexión. ¿Puede ser? Gracias. Tomamos el comentario, pero desde la escuela Walsh no tenemos ningún interés ni ninguna necesidad de mentir. ¿Sí? Si yo no digo que estén mintiendo, pero me llama poderosamente la atención. A todas las chicas, compañeras de Río Colorado, pregunté, nadie los había recibido y estoy viendo que los compañeros que están ingresando en este momento tampoco han recibido nada y menos antes de ayer, como están diciendo ustedes. No, para la semana, Flavio, para la semana que viene los vamos a poner directamente en la plataforma, así también ya lo disponen ahí. ¿Está bien? Es lo mejor. Ustedes no, Mari lo distribuyen y nosotros también lo incorporamos ahí. Avanzamos. Yo lo que quiero es Laura o Giro, ¿puede ser? Laura, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. ¿Cómo estás? ¿Cuál es la consigna entonces, lo que vamos a trabajar ahora, para recordarle a todos? Tendríamos que leer los diferentes textos que iban a subir al chat, que no lo puedo ver y estoy tratando de ingresar en la computadora para poder descargarlo. Pero igual no te preocupes, Laura, porque vamos a estar cada uno de nosotros y en todo caso lo incorporamos ahí, ¿está bien? No es un texto largo, son 3 párrafos de distintos pensadores con 3 posiciones de la historia totalmente distintas. Sí. Y la consigna Había entonces... que hacer como una comparación de esos pensadores. Y ahí me quedé porque trato de ingresar a la plataforma para descargar eso, que no lo puedo ver yo desde acá, desde el celular. Está bien. Bueno, pero la consigna, ¿cuál es entonces? Leerlos y a tener un panorama de los 3 pensadores estos. ¿Algo más, Sergio? Yo entendí de qué manera aprendimos y enseñamos historia, tanto como estudiantes o como docentes, ¿no, Sergio? Exactamente. Bien, vamos a los 3 grupos. Sergio y Celeste, espero que estén separados, si no vuelven y yo los vuelvo a colocar en otro grupo. ¿Está? ¿Está bien? Sí. Igual estoy mirando, estoy haciendo lo posible. Esperemos que confiar en lo aleatorio. Nos volvemos a reunir en 35 minutos. ¿Listo? Ya. Enseñanza, nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, no sé qué es lo que me salta acá en inglés. Que empecé la grabación. Interrogarnos sobre los procesos históricos, profundizar sobre los intereses y las necesidades que traen nuestros y nuestras estudiantes, trabajar sobre los distintos factores que los atraviesan, pensar y tener la concepción de sociedad del concepto de hombre, porque es allí donde él se construye o se desarrolla, este es el ámbito, y tener en cuenta sobre todo los 3 principios de globalización, espiralización y estructuración. Eso es lo que yo me había puesto a pensar y no quedarnos capturados en lo que creemos conocer, sino posicionarnos como protagonistas nosotros.
y podernos de esta manera repensar nuestras prácticas, nuestros modos de enseñar, porque la separación entre los modos de enseñar y nuestras prácticas es lo que lleva, estudios en realidad lo demuestran, lo que lleva a la repitencia, a la deserción escolar de nuestros estudiantes, de nuestros y nuestras estudiantes. Buenísimo, Claudia. Nada más que eso. Encantador la charla que tuvieron, el encuentro en la sala. Ahí están apareciendo distintos comentarios de el enriquecedor, el encanto, ¿no?, del trabajo de intercambio. Sergio, ¿querés coordinar para que puedan exponer? Yo lo único que digo es que tengamos una pauta de tiempo de exposición, ¿viste? Que me parece para que puedan exponer los 3 grupos, ¿no? Cantidad de minutos que pueda exponer cada uno. Sí, no sé cómo estamos de tiempo. Terminamos 8:30. Bueno. Sí, bueno. No sé. Unos minutos. Lo que pasa es que no sé si cada uno se acuerda en qué grupo estaba, pero por ahí aquellos a los que les haya quedado algo pendiente del grupo, que no hayan podido participar, sería bueno que lo hagan en este momento, siempre tratando de ser lo más concretos posible. Sergio, se te va la voz porque tenés el corbatero y se mueve. Sí, apenas se escucha. Apenas se escucha. Bueno, coordinalo vos. No, pero mejorá el corbatero y con eso alcanza. No, es que no es corbatero, es la computadora. Ah, está bien. Decía que no sé si poner tiempos tan exactos, sino aquellos que no pudieron participar en los grupos, que lo hagan ahora con un tiempo criterioso. Bien, perfecto. De los que escribieron en el chat, ¿alguien quiere exponer o alguno de los que está proponiendo Sergio, que es quien no pudo participar en el grupo y quiere decir algo? Mi pauta como pacto educativo es, utilicemos hasta 1 minuto de exposición, así podemos circular la palabra. ¿Está bien? Bien. En el grupo donde yo estaba había alguien que se había quedado, ¿era Gloria? No. Había alguien que se había quedado con la palabra. Sí, pero Gloria se fue a tomar el colectivo porque trabajaba ahora, trabaja en mi escuela. Bien. ¿Y de los que pusieron acá en el chat, alguien quiere hablar? Antes de pasar a los grupos. Bueno, hablo yo, porque estamos como los chicos, ¿viste? Sí. Preguntás y nadie contesta. En el grupo nuestro estuvo muy lindo, desde la chica que leyó, Celeste, hasta los que aportamos. A mí particularmente esta temática me remontó a la forma de aprendizaje que me tocó vivenciar en mi primaria, y un aprendizaje donde nos consideraban totalmente vacíos de conocimientos. De hecho, nos hacían copiar la fecha, yo les contaba, y en el pueblo donde vivíamos no había jardín de infantes, o sea que ingresamos directamente a primer grado. Como cumplo en agosto, entro tarde encima. Por lo tanto, mi curiosidad empezó a temprana edad en casa, y mis hermanas me enseñaron a escribir antes. Entonces yo escribía mi nombre al lado de la fecha y la señora me lo borraba, ¿sí? Porque yo tenía que copiar lo que decía el pizarrón. Y me costó un poco entender y aceptar esa forma de no incorporar otros conocimientos que yo traía desde mi hogar, desde la vida misma, a la escuela. Era simplemente limitarnos a reproducir lo que nos enseñaban en la escuela. Hasta el momento me genera, me moviliza mucho, porque así como la colonización anuló, negó el conocimiento de los pueblos originarios, también me negó a mí. Y lo hablábamos con el grupo, si bien hay una lucha bastante visible hoy en día para el reconocimiento de tanto de los pueblos originarios como el del saber popular, el del aprendizaje situado, es una lucha que recién ahora se está visibilizando y es muy lenta.
y también enfrentada a toma de decisiones políticas y económicas que no dependen de nuestro país siquiera. El modelo de educación, la forma de enseñar, la forma de aprender, no nos corresponde a nosotros, lamentablemente, y en ese sentido yo me siento como, calculo que el pueblo originario también se ha sentido, ¿no? Totalmente anulada. Tengo que recibir y tengo que reproducir lo que se me demanda. Bueno, podría decir muchas cosas más, pero doy lugar a otro compañero. Pero de eso se trata, ¿viste? En todo caso no se trata de los pueblos ancestrales, se trata de que somos indigentes ante la vida y de qué manera ingresamos a una institución y cuál es ese valor que transmite como único, verdadero, ¿no? Universal. Hasta dónde tenemos la posibilidad de enunciarnos en esta singularidad compartida con el otro. ¿Quién más quiere enunciar lo trabajado? Sí, en nuestro grupo surgió también, digamos, la cuestión esta de la liberación, ¿no es cierto?, de poder pensar que la educación, la historia, pero la educación en general, de cualquier disciplina, o de la educación tomada como transdisciplinaria, requiere de alguna manera de reconocer al otro, ¿no? Empezar por reconocer al sujeto estudiante. Celeste nos aportaba también poder hacer una mirada también sobre nosotros como educadores, y ver también que pertenecemos a un colectivo que es que ha sido colonizado, que ha sido violentado, que ha sido de alguna manera impuesta, ¿no? Valores, saberes, que provienen de otros territorios, negando, digamos, los saberes propios de nuestros territorios, y que en este sentido ese trabajo de concientización, ¿no? Como nos decía el maestro Paulo Freire, ¿no? De que es necesario que el oprimido pueda primero tomar conciencia, ¿no?, de esa opresión para poder generar, digamos, una transformación. Y en esto también Celeste nos aportaba, digamos, esta concepción, digamos, que tenía la boliviana, le voy a decir, del último texto, no recuerdo su especialidad, Silvia Rivera Cusicanqui. Sí, exacto, Silvia, ella retomaba las ideas de Silvia respecto de, si entendí bien, de una concepción que es el Aymará, que plantea justamente, ¿no?, el presente, el pasado y el futuro de una manera integrada, ¿no? No esta manera lineal, no pensar el pasado como lo que pasó, el futuro como lo que viene, sino en estar siendo, de alguna manera es estar siendo desde las raíces, desde el pasado, que me construye a donde estoy, y de alguna manera esta visión de futuro tiene que ver con poder ver las condiciones estas de no ser, digamos, o de opresión que uno está teniendo en este juego de luchas que hay entre los pueblos y las naciones, ¿no? Y en este sentido requiere una posición política, ¿no? Este reconocimiento y trabajar para desarrollar esta conciencia. Bueno, era para aportar un poquitito alguna otra discusión que surgió en el grupo con Celeste. Pero interesante mapa de discusión, ¿no? Para acercar posiciones, ¿no? Porque la historia de la humanidad, digo, hasta la que conocemos, es estructurada en un proceso de dominación. ¿Cómo hacemos para salir de ahí? ¿No? Porque la educación también es uno de los instrumentos de nuestra guerra civilizatoria. Habitamos supuestamente en una pacificación. Ahí tenemos que estar atentos también. Sergio, no te inhibas con el corbatero, disculpame, yo capaz que te inhibí. Me inhibís y me silenciás, mirá. No, pero ¿por qué? Porque estabas haciendo un pequeñito ruido, viste que soy medio meticuloso con eso. Bueno. No, abrimos el juego, hay gente que ahí se puso que tenía que ir, Claro. pero aprovechemos el tiempo de Dale, el que quiera. En esto, sí, en lo que decía el compañero que habló recién, que en el grupo que yo estaba también salió, de poder pensar, ¿no?, en la idea de historia, de evolución, de progreso. Se me terminaron los cuadraditos, creo que fue Gustavo el que lo había dicho, de forma espiralada, ¿no? Había usado esa metáfora. Y también decíamos que es interesante poder pensar desde ese punto de vista, no para dejar de lado lo lineal, el tiempo occidentalmente lo vamos a seguir dibujando así,
pero sí para por lo menos asumir críticamente qué implica dibujar el tiempo de esa manera, ¿no? Y qué implica ver el pasado como algo que ya pasó, que ya está y que representa filosóficamente el atraso, ¿no? Me parece que hay un horizonte interesante para pensar el aula. Sí, perdón, Marcelo habla. No sé si hacer algún aporte de los textos me parecieron interesantes. Estuve ahí en el grupo con Sergio. De los textos no les podría decir tanto porque los voy a tener que releer para interpretar y hacer un aporte, pero sí quería decir que bueno, que es interesante que todos los materiales que se vienen brindando desde el primer encuentro hasta este, es como que celebro la selección y la progresividad que tienen, porque está bueno y me va cerrando una idea que además también rescato y valoro lo que siempre Sergio está diciendo, bueno, también José, y que estuvo el otro día presente en la presentación, que, que bueno, Sergio no estuvo, pero que vos, José, nos pasaste una presentación de Sergio, que es esto de ampliar la mirada, que me va cerrando cada vez más, de ver al otro, y fundamentalmente eso, de ver quizás lo mismo, pero desde diferentes perspectivas, y eso te cambia totalmente la forma de ver las cosas. Y me quedo sobre todo con lo que estaba en la presentación también de Sergio, que esto no es un no, sino que es un y. Eso simplemente. Celeste, si querés también aportar o vayamos también a otros comentarios o aportes de los distintos grupos. Yo pasaba de vez en cuando por los grupos y estaban muy metidos en el diálogo, en el intercambio. Hola a todos y a todas. Yo estaba en la sala 1 y bueno, y también se habló sobre la importancia de tomar la historia de los y las estudiantes para trabajar en el aula y también para aprender de ellos, ¿no? Y de toda esa historia personal que muchas veces queda olvidada y que se le imponen otros conocimientos, digamos, y se olvidan los que ellos ya traen. Eso. Sí, totalmente. No es solamente una pedagogía del diálogo, me parece que también es una pedagogía de la escucha. ¿Y qué se hace con eso para que sea significativo y atractivo, ¿no? En ese horizonte, sin perder el semblante de la transmisión de los saberes socialmente significativos. Nosotros, en el campo de la docencia, somos funcionarios obligados, en la lógica contractual del Estado, la sociedad. Hola. Sí, Adrián. Nada, quería agregar por ahí que nosotros, en la medida que aprendamos y podamos también transmitir que somos parte de la historia, somos lo que construimos la historia, también nos vamos a ir comprometiendo más cada día. Es decir, el hecho de ser parte es lo que nos hace comprometernos, me parece, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que primero tendríamos que entenderlo nosotros en esta construcción histórica y después poder transmitirlo también y convencer, ¿no? También a nuestros estudiantes. Sería una manera mucho más, más rica, digamos, de construir nuestra historia y entender de que lo que somos también un producto histórico, ¿no? Desde todos lados, no solamente esta mirada eurocentrista, sino que desde todas nuestras raíces nos hacen lo que somos hoy. Y nuestra realidad es eso. Adrián, acerco algo que tiene que ver con mi forma de pensar. Celeste, Sergio seguramente tendrán otra, pero viste que en esta época es una época rara como lógica. No, nos invitan solamente a la inhibición de la acción. Es difícil la lógica de la participación ante el hastío permanente de lo cotidiano como dado como hegemónico. Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar? Me parece que ahí es valorar la práctica constante que aparece en el aula, en la institución. Si no, se hace más difícil todavía. Viste que la mayoría de las series que hoy en día compartimos, ¿no?
en las grandes plataformas, todas invitan a un solo eje, que es inhibir a la acción del otro. La vida es esto, no la toques, no podés hacer nada. Me parece que ahí la humanidad aportó bastante, por suerte, porque las cosas no es que tienen punto final, sino que tienen punto seguido, ¿no? Constantemente podemos aportar otras cuestiones. No es un tema de desesperanza, es un tema de esperanza. Sí, por ahí un aporte de lo que charlamos en el grupo 3 que me quedó a mí, relacionado a esto que decía José recién vos, esto de aflorar, dice el autor, aflorar desde el presente. Creo que eso es clave en esta cuestión que estamos charlando, decir, bueno, a ver, pensemos desde ahí, desde el presente, o sea, teniendo en cuenta cuestiones del pasado como experiencia, apuntando a un futuro, pero desde el presente. Me parece que eso es muy importante. Lo tomé porque me hizo ruido eso. Y creo que la clave está ahí, en realidad. Celeste, ¿vos ibas a hablar? Yo iba a retomar algunas cuestiones que se dijeron en mi grupo, pero no sé si estarán Alejandro o Marcelo, que hablaron, bueno, la cuestión de la línea del tiempo, que se trabaja mucho en historia, y esta cuestión de la linealidad. Diré cómo, bueno, concebimos, nos construimos el imaginario de una linealidad que es progresiva, y Marcelo aportaba esta idea de que charlando con sus estudiantes, les pregunta si nuestras vidas individuales tienen esa linealidad progresiva o si son más o una especie de avances y retrocesos o de vaivenes o algo más desordenado. Y esta idea también de la línea del tiempo que implica como este mito de la modernidad, de la civilización y de aquello que se perfecciona, de aquello que hay estadios primitivos y luego hay estadios evolucionados, ¿no? Como más avanzados, en donde figuran ya las civilizaciones europeas, ¿no? Con su mito de cómo se originó, de herederos de quiénes son, etcétera, etcétera. No sé si estarán Alejandro y Marcelo para decirlo mejor que yo. Sí, yo estoy, y no creo que mejor, está muy bien lo que dijiste, y es la idea de la que yo quería transmitir, así que tampoco quiero agregar mucho más. Además del grupo 2, ya he visto que hablamos unos cuantos. Bien. Sí, yo también estoy, y lo dijiste espectacular. Bien, yo por ahí quería aclarar, bueno, que soy profesor de historia, y esto de pensar una nueva historia que sin duda que es nos plantea todo un desafío, y un desafío que muchas veces no está ni siquiera plasmado en los diseños curriculares o en el tiempo destinado para poder encararlo de manera seria, porque retomando lo que decía Paula por ahí, esta cuestión de que muchas veces queda en lo textual. A ver, el hecho de la cultura, del enfoque intercultural queda solamente en lo textual, y después terminamos reproduciendo la cultura que es propia nuestra, y que es una cultura que está, a ver, que está básicamente colonizada. ¿Sí? Está colonizada. Es más, podemos tomar el ejemplo de la frase que dijo el presidente, esa frase que en realidad la toma de otro lado, ¿no es cierto? Pero que generó tanto revuelo, y que en realidad la mayoría de las personas de la sociedad piensa eso. O sea, no sé por qué generó tanto conflicto. Si uno ve el pensamiento hegemónico de la Argentina, ¿sí? Y muchas veces piensan eso como una realidad, y en realidad vemos que no es así. La vemos Claro, en las Marcelo, caras porque una sola cosa para aportar, el imaginario social en el que habitamos es hegemónico seguramente de una clase social o de una estructura que se demuestra como única, universal, ¿no? Hegemónica.
pero eso no abarca el territorio de tantas otras formas de habitar. Por eso ese imaginario constantemente se cae. Lo ostentan, sí, lo ostenta quienes dominan. Ahora, el pueblo siempre genera otro rasgo de sabiduría, que no está ahí. El gran tema es, la confrontación siempre se va a dar, pero también está la posibilidad de la convivencia. Y esto es lo más difícil de entender para nosotros, porque nuestra especie se constituye por el dominio del otro. Ahora, si hubiésemos sido otra cosa, hubiese sido otra posibilidad de encarar la vida. Ahí está Natalia, Leoni. ¿Puede ser, Natalia? ¿Estás ahí? Leoni. Que trae a Carlos Cullen. Para mí, Carlos Cullen es uno de los grandes pensadores que es muy conocido en el campo de la educación y es el que estuvo en el desierto tratando de trabajar siempre a Rodolfo Cuyo. Natalia, ¿querés decir lo que aportaste ahí? ¿Te fuiste, Natalia? Hola. Ahí está. No sé qué aporte, no sé si fui yo la que hizo el aporte. Me parece que no. Alguien que habló de Carlos Cullen. Yo, Pepe, hice un aporte de Cullen, no sé si querés que comente lo que estaba diciendo. Sí, el de Carlos Cullen, sí. Sí, el de Carlos Cullen, justamente uno de los materiales que nosotros tenemos en la formación de jóvenes y adultos y que creo que está citada en la resolución 118 del Consejo Federal, que le da el nuevo sentido a la educación de jóvenes y adultos, rescata este concepto, digamos, de Carlos Cullen, de que estos saberes socialmente productivos que es necesario transmitir, hay que agregarle además como dos cuestiones que plantea él, ¿no? Que por un lado sean políticamente emancipadores, poder pensar, no enseñar cualquier cosa porque la sociedad lo necesita, sino el para qué lo necesita. Si yo le enseño a un alumno, a un estudiante, herramientas para el mundo del trabajo, para que lo sigan explotando laboralmente, digamos, no es políticamente emancipador, ¿no es cierto? En este sentido, hay que agregarle a esta cuestión, ¿no? De que esos saberes puedan llevar a una emancipación del que está oprimido, pero además que sean ecológicamente sustentables, que es una de las cuestiones que hay que también, digamos, traer hoy, ¿no? Tengo entendido, ayer nos decía Roncayo en la capacitación que hicimos ayer, que una última resolución del Consejo Federal de Educación tiene que ver con el derecho a la educación ambiental, ¿no? Empezar a pensar que el medio ambiente, la ecología, la naturaleza, nos tiene que interpelar para una nueva forma, ¿no? Porque también hemos colonizado la naturaleza y con los efectos que está trayendo, ¿no? Bueno, eso era nomás. Pero muy significativo tu aporte, muchas gracias. Me parece que es por ahí, ¿no? ¿Cuáles son esos valores que vamos a asumir para defender? Sí. Perdón, Pepe, Matías había levantado la mano. Los equipos se le cambiaron los lugares. Pero... Sí, acá, Sergio. Dos cosas que reflexiono un poquito en función de todo lo que vengo escuchando de y los encuentros anteriores. Una cosa en función de esta cuestión que hablamos hoy, de cómo se ve la historia. Yo soy el prosecretario de una escuela de jóvenes y adultos, y no saben lo difícil a veces hasta imposible que es reconstruir la historia educativa de cada uno de nuestros estudiantes que vienen a anotarse a las escuelas de jóvenes y adultos. Yo hice un año en Jujuy, un año en Mendoza, medio año en Neuquén, y terminé creo que segundo año en el 87, pero no me acuerdo si... y pensaba en esta cosa de la historia y del eurocentrismo, cómo estamos formateados, la gente que estamos en la parte administrativa, para decir, bueno, si vos no me presentás tal papel, yo no te puedo dejar cursar porque no tengo nada que te acredite lo anterior. Y cómo desde las direcciones de los colegios se trata todo el tiempo de ver cómo hacemos para incluir esa historia desguazada que tienen muchos de nuestros alumnos. Para que puedan tener una nueva historia, un nuevo cierre de ciclo lectivo, terminar la secundaria, de alguna manera. Me quedé pensando en cómo incluir la parte administrativa que me toca a mí en todo este pensamiento que estamos teniendo. Y la otra, que es una anécdota muy chiquitita, me acuerdo en el primer encuentro que Pepe habló del paisaje, y yo en este momento estoy en Bariloche, estoy en mi casa y apagué las luces porque está nevando, y es muy loco porque nieva desde donde la luz no ilumina. Donde la luz no ilumina no nieva,
porque no lo veo. Y me hace acordar un poco esta no historia que tiene América Latina o América, que la historia de América arranca cuando nos descubren, cuando nos ponen luz, cuando nos sacan de la oscuridad. Nada, y escuchando todo lo que venimos hablando, miro el paisaje que tengo afuera y hago como esta alegoría de la nieve, la luz y la oscuridad. Nada más que eso. Muchas gracias. Gracias, Matías. Si estuviésemos en un dispositivo psicoanalítico, eso es el insight, ya está, te dejamos acá, muchas gracias, nos vemos siempre. Pero muy bueno, la metáfora, la imagen, el paisaje y el rasgo de lo que somos, ¿viste? La diferencia entre alumbrar y enfocar. ¿Qué, Sergio? ¿Me hablaste? No sé más. Marcelo. Quiero relacionar con lo de la clase pasada, de la realidad, que por más que no la vemos, esa nieve que está cayendo en la oscuridad, sabemos que existe y que tenemos que aceptarla. ¿Vieron a alguien más que levantó la mano? Flavia, ¿ibas a hablar? Sí, siguiendo al compañero que acaba de hacer la metáfora, pensaba y pensábamos también en nuestro grupo acerca de esto de ser conscientes, ¿no? Esto de la realidad que vemos y la que no vemos, pero me parece que este paso que estamos dando ahora de empezar a ser conscientes de toda esta descolonización, decolonización y como la querramos llamar, con respecto al eurocentrismo y a quiénes somos y qué queremos ser o no ser, me parece que es el gran paso para nuestro diseño curricular de jóvenes y adultos, porque nuestros estudiantes se merecen también tener estas miradas y no solo las que tuvimos nosotros, y así nos fuimos reproduciendo durante tanto tiempo. Eso, pienso. Gracias, Fabián. Gracias, Fabián. Hay dos cosas. Bueno, ¿quién fue? Ya vio mucha gente, pero alguien mandó una foto, David mandó una foto, de una foto suya en un acto del colegio sobre la conquista del desierto, y dice prestar atención a la frase, la leemos por si alguien no puede abrir la imagen o no la quiere abrir. ¿Querés compartir, Sergio? ¿Lo Que podés atrás, compartir ahí? sí, a ver, atrás de la imagen, permiso David, supongo que esta frase, ¿no? Fuerza y coraje para la conquista. No sé de dónde era la escuela, David. Fuerza y coraje. Entiendo que es... Acá de Cinco Saltos, la escuela 206 de Cinco Saltos. Ok. Bueno, y no sé, ya que la mandaste, digo, ¿por qué te pareció, digamos, interesante de compartir? Porque con esto que hablábamos de la historia y cómo resignificábamos las cosas, si viene hace muchos años, tampoco hace tantos, digo. Esto fue en el año, si no recuerdo mal, 82, 83. Y festejábamos la conquista del desierto. O sea, yo estaba en 4º grado y yo me acuerdo que estaba así vestido porque recité una poesía sobre Roca y la conquista. Y vos fíjate que en la pared dice fuerza y coraje para la conquista. Y estamos, o sea, estamos acá, no estamos en una escuela de Buenos Aires o de Cava o de lo que sea, o decir, bueno, para ellos fue como algo por ahí más anecdótico que a los que vivimos de este lado, ¿no? En este lugar. Para la gente, por ejemplo, de Buenos Aires, Roca era como Alejandro Magno, ¿no? Sí, seguramente fue quien dominó una clase social de una época. El libro de Sábato, El Hijo, sobre las clases sociales está muy buena, sobre esa estructura. Y cómo esa estructura no fue solamente de dominio, sino que fue de genocidio. Ahora es cierto también lo que vos traés, que es cómo se fue recreando en el sistema educativo esa transmisión de saberes socialmente significativos. Esa construcción de relatos ciertos, que Augusto Conte dice, fondo común de verdades, aquellos que ni siquiera nos animamos a criticar. Por eso nosotros insistimos con esa potestad de decidir, esa soberanía de alumbrar en ámbitos situados esos símbolos compartidos, culturales, que nos van dando una identidad, ¿no? Una identificación con el otro.
seguramente debe haber otros que asumen otros lugares. Bueno, pero de eso se trata, de buscar una posibilidad de convivencia. Quieren que nombre, como hago siempre, que yo ya soy muy conocido en Río Negro, que me dicen, ay, haces hablar a los que no tienen cámara, pero Pepe. Voy a nombrar Sandra Martiare, ¿puede ser? No sé si estás. Débora Castaño. ¿Hola? Hola. ¿Quién Sí, habla? perdón, esperame que salgo afuera porque justo mi niña tiene un caos. Todo bien, todo bien. Débora Castaño. Bueno, un gusto, Débora. Resonancias de lo trabajado, no sé, estuviste en la sala, de lo que estamos Vos hablando. sabés que me quedé con esto en nuestro grupo se habló mucho de lo que le genera a cada uno la historia, ¿no? Y de cómo cada uno vivió la historia a lo largo de su vida. Y varias de las compañeras, yo no alcancé a hablar, pero me incluyo, no somos fanáticas fehacientes de la historia, entonces planteábamos esto de cómo la historia nos ha entrado por otros lugares a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, a partir de novelas. Entonces planteábamos esto de cómo en cuanto al enseñar y al aprender, ¿no? Cómo dar una vuelta de rosca, cómo buscar, y que en realidad es como que la metodología de enseñanza respecto de esto viene cambiando hace tiempo. Hablamos todo el tiempo de esto de enseñar procesos en lo que tenga que ver con la historia, porque, a ver, la Revolución Francesa me la va a relatar mejor el Google, pero en realidad lo que tengo que entender es qué es una revolución para después poder aplicarlo. Pero que esto que estamos abordando a lo largo de estas clases tiene que ver más que nada con una ideología y un posicionamiento teórico que uno después tiene que poner en práctica. Y que si imagínate que el cambio metodológico aún no logramos instalarlo, porque uno no deja de ver, me pasa a mí con mi sobrino, que lo ayudo continuamente con sus tareas de media, y los prácticos en historia siguen siendo iguales, con la misma fotocopia que yo tuve hace 20 años, respuestas textuales del práctico. ¿Cómo lleva tanto tiempo instaurar un cambio metodológico? El tiempo que va a llevar este cambio de posicionamiento en cuanto a la enseñanza. Nada, me deja como pensando en eso, ¿no? En el tiempo que qué bueno que igual nos encontremos en este lugar y que para mí, para todos los que estamos, como que este es un punto de partida para arrancar, ¿no? Pero que bueno, que va a ser un trabajo arduo y difícil. De eso se trata, ¿no? De describir, de explicar, de supuestamente predecir, de asumir. Pero por otro lado, con Sergio y con Celeste le vamos a proponer generar un trabajo de integración entre los textos que vamos viendo, en los que tienen la plataforma, en lo que vamos enunciando en las clases. Sergio, ¿querés comentar el trabajo de integración? Creo que lo que recién dijo Débora nos dio como el pie, parece que está armado, ¿no? Porque yo me quedé pensando en algo que dijo Flavio también hace un rato, que lo trajo también Débora recién, y que alguien lo había preguntado en el chat apenas volvimos al grupo, que tenía que ver con, bueno, ¿qué hacemos con todo esto, no? Digo, y antes de pasar a la consigna como formal, me interesa, digo, lo que recién dijo Débora, lo que dijo Flavio y tantos otros, de que un poco la propuesta es, digo, ya el tercer encuentro, ¿no? Cuando uno dice decolonizar la escuela, ¿no? Suena como una propuesta casi, o sea, usando lo que... En realidad la propuesta es hacernos de herramientas, lecturas, digamos, metodologías que nos permitan, por lo menos, ir repreguntándonos por qué hacemos lo que hacemos, si lo podemos hacer de otra manera, si estamos convencidos de lo que hacemos, si la respuesta es que sí. Pero si estamos acá es porque hay algo que nos hace ruido, me parece, ¿no? Y que sentimos que tiene que ser revisado, revisitado, releído y propuesto desde otro lado. Entonces un poco la propuesta va por ese lado, y usando el texto de Dussel, también pensar la alteridad en el aula. Digo, por lo menos a mí, ¿de qué me sirve un texto que hable del oprimido, del negro, de la mujer? Y ver qué les pasa a los pibes y pibas con eso en el aula. No hay mucho más. Ya sea que leamos ese texto o que yo lo haya leído, ¿no?
hay, digamos, hay un atravesamiento de las lecturas que no tiene que ver solo con lo bibliográfico, sino con qué hacemos con eso, sin que sea una cuestión pretenciosa de destruir un sistema que no es la propuesta, pero sí de repensarlo, de poder pensarlo alternativamente, ¿no? En esto que recuperaba alguien hace un rato, creo que fue Marcelo, de no poner la O, sino poner la I, porque hay cosas que van a seguir estando, la línea de tiempo va a seguir estando, las cuestiones ministeriales van a seguir estando, y hay un montón de cosas que van a seguir estando. Bueno, ¿qué podemos sumar a eso? ¿Qué podemos anexar a eso? Un poco la propuesta, después se la vamos a dejar formalizada en algún archivo, pero la propuesta para el trabajo final va a ser, digamos, poder criticar o generar algún dispositivo de aula, una unidad, un recurso audiovisual, una planificación, un fragmento de una planificación, una clase, un material educativo, a la luz de por lo menos 2 textos obligatorios de los que estamos leyendo, ¿sí? La cuestión puede ser una crítica, digamos, constructiva, bibliográfica, referencial, sobre algo que ya estén usando ustedes. La idea no es que se metan en algo que les resulte imposible, sino agarrar el recurso educativo que usaron ayer, la planificación que están usando, la unidad que están viendo con sus alumnos, y poder revisarla, criticarla o proponer un cambio sobre eso en base a la bibliografía que leímos en el curso, por lo menos de 2 textos, ¿sí? Como mínimo. Así que bueno, esa es la propuesta general, no sé si se entiende más o menos en la generalidad, igual se la vamos a formalizar, creo que en el aula, ¿no? Sí, lo vamos a hacer en la plataforma, y los tiempos de entrega son después que terminamos nuestras 2 clases en la primera semana de septiembre. Van a tener más tiempo también para presentarlo. Les vamos a dejar nuestros correos para que puedan acercar también desde la plataforma. Bien, interesante la clase de hoy, ¿eh? Recorrimos bastante. Fuimos desde esta presentación de Kusch, su historia, a estos párrafos de una forma de describir la historia y a la impronta personal de cada uno en estas otras condiciones que habitamos en la educación, tanto como alumnos. Perdón, Pepe, los invitamos al aula. Alguien preguntaba por el texto Dussel. El texto Dussel está subido desde el viernes, arriba del PDF que se descargaron recién para trabajar en grupos. Así que bueno, todos los que ya tengan acceso tienen ahí los textos, y ya mañana le vamos a subir seguramente el material para el jueves próximo. Yo quería agregar que también subí el PowerPoint que compartí yo, que hice yo, porque me lo pidieron, así que está en la clase que corresponde del 12 al 18 de agosto, y que bueno, estoy viendo que quizás en últimas noticias o en eventos próximos vamos a subir el link de la clase que viene. Así, además del mail que les manda la escuela Walsh, lo tienen de nuestra parte. Buenísimo. ¿Me dejas decir algo antes? Eso justo que dijo Celeste, van a tener el link en la página, y además se les va a mandar antes del horario también por correo. Bueno, disculpen a los compañeros y compañeras que no les ha llegado, a veces pasa, y suele pasar que la tecnología nos juega una mala pasada. Y los certificados que necesiten ustedes para presentar, también por el mismo mail que le enviamos el enlace, lo pueden pedir como para que la escuela se los pueda acercar. Bueno, y nada más, agradecer el encuentro de hoy. La verdad que están siendo muy interesantes los últimos encuentros, y nos da contenido para poder encarar este diseño curricular tan necesario para la modalidad. Así que bueno, nos veremos el próximo encuentro. Buenísimo. Nos vemos el jueves que viene, y para cerrar les propongo como, en vez de un saludo, una palabra de este encuentro, o 2 palabras, ¿bien? Desde bueno hasta confuso, interesante, o la palabra que ustedes crean. En vez de decir chau, hasta la próxima, simplemente algo que convoca la resonancia de este encuentro. Un encanto. Excelente. Excelente. Interesante. Muy movilizador. Bien. Reflexivo. Semilla. Muy interesante. Movilizador.
Sí, Gracias. reflexivo. Gracias. Interesante. Gracias. Para pensar. Gracias. Yo también, para pensar, para seguir pensando, seguir leyendo y bueno, seguir trabajando con esto. Gracias, Silvia. Yo también para reflexionar. Isador, Gracias, Milce. Un gran desafío. Gracias. Gracias. Desconstruir para volver a construir. Buenísimo. Hasta luego. Chao.